Cuando hablamos de la trama o cuando intentamos hablar del bloque de poder que existe en España, que existe en Europa, cuando hablamos del papel de las multinacionales, de los fondos buitre, muchas veces recibimos una respuesta así como un poco descreída por parte del establishment que dice algo así como, bueno, ya están ustedes con sus cosas, ¿no? Sus conspiraciones, ya están ustedes planteando que hay una serie de conspiradores que todo lo pueden, ¿no? Y tratan de deslegitimar con eso, pues bueno, ese argumento de que en este país existe un bloque de poder que también existe en Europa, que existe organizado también a nivel mundial, que por supuesto que no es un bloque homogéneo y que también tiene sus contradicciones, pero que tiene una serie de relaciones y de instrumentos, algunos legales, algunos alegales y otras prácticas incluso dentro de las cloacas del Estado, a través de las cuales se legitiman y mantienen su poder incluso a costa de los derechos de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y muchas veces nos dicen, esto son conspiraciones, esto no es verdad. Yo siempre pongo un ejemplo cuando me preguntan por las conspiraciones, que es el de Victoria Rosell. Tiene poco que ver con los paraísos fiscales, pero lo pongo porque es muy elocuente. Nosotros decíamos, hay una campaña... Vicky Rosell es una magistrada que lleva muchos años defendiendo los derechos humanos y cuando se inicia el proceso de cambio en España, ella decide sumarse a la candidatura de Podemos en las elecciones y empieza a recibir unos ataques bestiales. Y nosotros decíamos, estos ataques están dirigidos, estos ataques forman parte de una campaña del establishment para intentar derrocar a Vicky como candidata, porque además era una candidata que podía vencer al señor Soria, al ministro offshore, ese que luego terminó dimitiendo por tener empresas en paraísos fiscales. Así que tampoco tiene tan poca relación el tema. El caso es que nos decían, son ustedes unos conspiradores, ustedes se creen que hay un plan oculto para intentar acabar con Vicky Rosell. Y nosotros decíamos, no son conspiraciones, son negocios. Aquí hay un señor que se llama Soria, que lleva mucho tiempo mandando, que quiere seguir mandando y que si ve amenazada la posibilidad de seguir mandando, se revuelve y hace todo lo que está en su mano para seguir mandando, si es que no tiene más explicación que esto. ¡Ay, conspiradores, conspiradores! Bueno, pues resultó que unos meses después, cierto es que habían conseguido que Vicky no pudiese presentarse a las siguientes elecciones y que hoy no sea diputada, pero unos meses después aparecen unos audios que son filtrados a la prensa y que son publicados por la prensa de este país. Aprovecho ahí para reconocer el trabajo valiente de muchísimos profesionales de los medios de comunicación, igual que quienes hoy nos acompañan, como Falciani o Assange, que lo que están haciendo es jugarse el tipo, y cuando digo el tipo, por publicar estas informaciones o por ayudar a que salgan, y se publican unos audios donde se ve que había jueces conspirando con la connivencia de fiscales, con la connivencia del poder empresarial y políticos como el señor Soria, para intentar cargarse a Victoria Rosell. Bueno, pues este caso, que ilustra perfectamente que no son directamente vinculado, ilustra el hecho de que cuando el poder trate de una auténtica trama a la cúpula política de judicial iniciales, que es una trama que parasita la administración pública, que es una al conjunto de la sociedad y la posibilidad de una sociedad para generar recursos y convivir y vivir en sociedad, pues nos referimos a estas cosas. Y por entrar brevemente en el tema, porque creo que deben hablar los compañeros sobre todo, destacar una cosa importante. Se habla mucho menos de lo que se debería hablar de los paraísos fiscales en España. Sin paraísos fiscales probablemente se caería buena parte del entramado de las grandes empresas en nuestro país para que pueda ocurrir una cosa que es un dato objetivo, y es que durante todos los años de la crisis ha perdido dinero la inversión en sanidad, la inversión en educación, la inversión en dependencia, la inversión en violencia machista. Ha perdido inversión todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos fundamentales para los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que no han perdido han sido las empresas del IBEX 35, que han obtenido beneficios cada año más que el anterior durante todos los años de la crisis, durante todos los años. Y después, oh casualidad, descubres que 33 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales, ya sea Delaware, ya sea Luxemburgo, que por cierto, políticos que en sus países colaboran para hacer legislaciones que favorecen la existencia de paraísos fiscales, después terminan siendo altos cargos en la Unión Europea, ministros, presidentes.
ocupan cargos en los puestos de administración, en los consejos de administración de las empresas de esos países o de empresas internacionales. En fin, que los paraísos fiscales, nos podrá contar más tanto Falciani como Assange, son una pieza fundamental para entender cómo grandes empresas pueden parasitar el trabajo de millones de personas, obtener grandísimos beneficios y no tributar en los países en los que están muchas veces, pues bueno, digamos, pagando poco a sus trabajadores, haciendo contratos temporales que hacen a la gente vivir en una situación de inestabilidad y de preocupación permanente, y que muchas veces nos dicen, oigan, las empresas del IBEX 35 generan muchísimos empleos en este país. Bueno, miren, la mayoría del empleo que se genera en nuestro país lo generan las pequeñas y las medianas empresas. Lo generan las pequeñas y las medianas empresas. Las empresas del IBEX 35 obviamente generan empleo, pero ni mucho menos la mayoría del empleo que existe en este país y, sobre todo, cualquier hijo de vecino, cualquiera que esté en esta sala, periodistas incluidos, tributa en España. Y si no tributa, tiene una hacienda que le va a perseguir. Y, sin embargo, las empresas del IBEX 35 en nuestro país, insisto, 33 de 35, que se sepa, tienen filiales en paraísos fiscales. Y eso quiere decir que están eludiendo el pago de impuestos en España, igual que en el resto de Europa, y que con eso están sacando aún más beneficio económico del que ya sacan con una legislación laboral, con una legislación fiscal que les ayuda, pues bueno, a que 9 de cada 10 euros que se recaudan en España venga de los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras y no de las grandes empresas, que son quienes se suponen, e insisto, es teoría extraña, sino que están ahí los datos, quienes han obtenido más beneficios durante toda la crisis económica. Y relaciono esto con el último tema del que quiero hablar, que es el tema de los fondos buitre, de los fondos de inversión, de los fondos que ahora mismo están entrando muy duramente en las grandes empresas españolas. No voy a dar el dato exacto porque no me lo sé y para que no me saquen luego un maldita hemeroteca, pero BlackRock, que es el mayor fondo de inversión y de captación de activos que existe ahora mismo en el mundo, está presente en un porcentaje bestial de las empresas del IBEX 35. Tiene participaciones en un montón de empresas del IBEX 35. Y hablamos en empresas clave para entender España, es decir, tiene participaciones... 15 trillones. 15 trillones. Es que por eso tienen que hablar. 7% de la riqueza mundial. El 7% de la riqueza mundial en manos de un fondo que, para que os hagáis una idea, lo que hace es gestionar activos, de forma tal que a este fondo lo que le importa es ganar más dinero, que sus activos funcionen generando más activos. Economía especulativa, no hay trabajo mediando, no hay generación de valor mediando, es economía puramente especulativa, pero con una gravedad, con un añadido de gravedad, y es que a los fondos de inversión, a los fondos buitre, no les importa dónde invierten. Igual que un día pueden meter su dinero en una empresa eléctrica, si la empresa eléctrica les da beneficios, al día siguiente pueden sacar su dinero simplemente viendo los numeritos de la bolsa. Imaginaros si es 3... ¿Cuánta cantidad has dicho? 15 trillones. De la riqueza mundial. Manejando el 7% de la riqueza mundial, imaginaros qué significa para BlackRock llegar a España y decir, uy, hoy el Grupo Prisa funciona, voy a meter dinero aquí, pero si mañana el Grupo Prisa no funciona, saco el dinero del Grupo Prisa y me lo llevo pues a una empresa eléctrica. Y si mañana la empresa eléctrica no me da beneficios, saco mi capital de esa empresa y lo meto en una de construcción. ¿Y qué ha pasado por el camino con esas empresas? Y con los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas, y con los salarios, y con lo que esas empresas se supone que tienen que aportar a lo que implica la vida real de un país. Bueno, pues es grave no solamente la existencia de fondos buitres, sino cómo eso se relaciona con la prevalencia amparada por un modelo económico neoliberal, que es el que está condicionando ahora mismo las políticas económicas que se hacen en toda Europa y que está permitiendo la primacía del capital especulativo y de la economía especulativa frente a la economía productiva, que suena algo así como muy tremendo, pero que en realidad tiene consecuencias horrorosas para la vida de millones de personas, porque implica que nuestros trabajos están dependiendo de lo que un fondo de inversión que maneja 15 trillones, el 7% de la economía mundial, al final decide hacer con lo que para ellos supone una inversión pequeñita, pero que en realidad está suponiendo, pues eso, a lo mejor la pérdida de empleos o la devaluación salarial, o que tengamos, bueno, pues al final vidas precarias y muy difícilmente
y muy difícilmente controlables por nosotras mismas, que al final, y con esto sí que termino, es de lo que se trata. Cuando las personas vivimos en sociedad para que la vida común nos permita tener una vida con dignidad. Bueno, pues la existencia de paraísos fiscales, la existencia de fondos buitre, que no tiene ningún interés por lo que tenga que ver con la vida en común, sino simplemente por la generación de beneficio especulativo y dentro de la economía especulativa, supone una pérdida de soberanía. Por eso nosotros insistimos mucho en que existe en España una triple alianza que privilegia a los antipatriotas, a los que no tienen ningún problema en cargarse los trabajos y las vidas de millones de personas con tal de sacar beneficio, y que hay una propuesta que nosotros debemos recuperar en el sentido patriótico de defender nuestros puestos de trabajo, de defender nuestra industria, de defender nuestra economía, un modelo económico que genere empleos de calidad para los españoles y para las españolas y para todo el mundo que quiera vivir en este país. Termino de verdad con una anécdota que ocurría el otro día en el Congreso, en la que Rafa Mayoral defendía que el Real Decreto de la moratoria de desahucios nos mantenía a España en la legalidad internacional en materia de desahucios. Y entonces llegó el señor Floriano Le Pen, llegó a la tribuna a defender la posición del Partido Popular y dijo algo así como: señor Mayoral, yo le oigo decir a usted que todo el mundo tiene que tener vivienda. Yo le oigo a usted decir abajo las fronteras. Yo le oigo a usted decir que aquí puede caber todo y que pueden venir a tener educación gratuita y sanidad gratuita y una renta garantizada, y además les quiere usted reconocer el derecho a la vivienda. Y yo le pregunto, señor Mayoral, decía Floriano Le Pen, yo le pregunto, ¿quién paga todo esto? Bueno, señor Floriano Le Pen, pues a lo mejor si ustedes dejan de saquear las arcas públicas y si prohíben los paraísos fiscales y en España aquí todo quisqui tributa como tiene que tributar, que es pagando sus impuestos en España, a lo mejor entonces cabe todo el mundo. Esa es la respuesta que daría un ciudadano o una ciudadana normal, y de ahí la importancia de pelear contra lo que hoy estamos denunciando, que es la existencia de paraísos fiscales que están, en definitiva, reduciendo las posibilidades soberanas de un país como el nuestro, de un país como España, en el marco de Europa, que creo que luego Urbán hablará un poquito más de eso. Yo con eso me callo, dejo hablar a los compañeros y después en el debate hablamos.